Tengan un muy buen día. Todos cumplimos de una u otra forma con el pago de impuestos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre un punto clave. ¿Tiene el Estado libertad absoluta para cobrarlos como considere conveniente? La respuesta es no. La potestad tributaria del Estado está sujeta a límites jurídicos muy precisos. Estos límites son para proteger al contribuyente y se conocen como principios tributarios. Y aquí surge la cuestión central que analizaremos el día de hoy. ¿Estos principios realmente se aplican en Guatemala o permanecen como postulados teóricos? Los principios tributarios son en esencia un conjunto de reglas jurídicas que regulan y condicionan la forma en que el Estado establece y recauda los impuestos. Su finalidad principal es prevenir abusos, garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos del contribuyente frente a un poder fiscal. Esto implica, por ejemplo, que el Estado no puede crear impuestos de manera arbitraria ni exigirlos en una base legal previa, ni aplicarlos de forma injusta o desproporcionada. En el caso de Guatemala, estos principios se conocen o se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de la República como en el Código Tributario, lo que demuestra pues en su importancia dentro del ordenamiento jurídico. No obstante, el verdadero desafío surge en el ámbito práctico, porque aunque el marco legal existe, en muchas ocasiones su aplicación es deficiente. Esto se ve influido por factores como la evasión fiscal, los altos niveles de informalidad y una evidente desigualdad en el sistema tributario. Por todo esto, resulta necesario analizar si estos principios están cumpliendo su función real dentro del contexto guatemalteco. Para entender esto mejor, veamos la teoría. Los principios tributarios son el límite formal del sistema, creados para evitar abusos del Estado en la recaudación de los impuestos. Iniciamos con el principio de legalidad y el principio de reserva de ley. Según el artículo 239 de la Constitución, solo el Congreso puede decretar impuestos. Esto va de la mano con el principio de capacidad de pago, asegurando que cada quien aporta según sus posibilidades económicas reales. Al mismo tiempo, el principio de igualdad exige un trato sin discriminación ni privilegios. Bajo esta premisa, el principio de generalidad nos recuerda que todos tenemos el deber cívico de contribuir al gasto público. Ahora bien, para que esa contribución sea justa, actúa el principio de proporcionalidad, evitando que la carga fiscal resulte excesiva. Por otro lado, tenemos una garantía temporal en el principio de irretroactividad, lo cual establece que no pueden aplicarse normas fiscales nuevas a situaciones del pasado. Además de lo anterior, para protegernos de abusos directos, el artículo 243 prohíbe la doble o múltiple tributación. El Estado no puede cobrarte dos veces por el mismo hecho. En esta misma línea de defensa, el principio de no confiscación impide que un impuesto te despoje de tus bienes. Asimismo, tus datos están respaldados por el principio de confidencialidad. Y finalmente, toda esta síntesis de garantías recae en el principio de equidad y justicia. En teoría, todo esto suena como un escudo protector impecable para el contribuyente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando contrastamos estos mandatos con la realidad de nuestro país? Para responder esto, los dejo con mi compañera, quien les explicará qué sucede en la práctica. Con lo anterior expuesto por mis compañeros, los principios tributarios y las garantías constitucionales en la teoría suena perfecto. Sin embargo, podemos generalizar en Guatemala y la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en Guatemala existen dos tipos de contribuyentes, los formales y los informales. Estos
contribuyentes informales, según estudios de la SAT, acaparan el 60 al 70% de la población total. Personas que con la misma actividad económica que una empresa formal tiene, sin embargo, no pagan impuestos, no pagan el IVA, el ISR, las multas, los recargos que ello conlleva, ¿verdad? El resultado real de esto son dos personas con la misma actividad económica que reciben un trato desigual, y no por la ley, porque la ley es clara y específica que todos debemos de pagar al momento de recibir un impuesto, un ingreso. Aquí es la incapacidad del Estado al no integrar de manera correcta la informalidad. Aquí se rompe el principio de igualdad tributaria porque el sistema castiga al contribuyente formal y tolera la informalidad. También afecta el principio de capacidad de pago porque algunos pagamos y los otros que tienen la misma capacidad económica dejan de contribuir al gasto público. En este caso, podemos mencionar que el sistema no mide correctamente la capacidad real de pago, porque gran parte de los ingresos nacionales no están visibles ante la Superintendencia de Administración Tributaria. También nos enfocamos en el principio de generalidad tributaria, donde la ley especifica que debemos de pagar, los impuestos en forma y tiempo. En el segundo ejemplo que podemos ver sobre los casos de los principios tributarios, podemos mencionar el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que todos sabemos que el porcentaje es el 12% para todos, sin importar el nivel de ingresos que los contribuyentes o las personas tienen. Entonces, una persona con bajos ingresos paga proporcionalmente más que el que tiene más altos ingresos. Esto genera un problema con el principio de proporcionalidad y capacidad de pago, ya que uno está considerando la realidad económica del contribuyente. Entonces, recaemos con esto, que una persona de bajos ingresos y un empresario pagan exactamente el mismo porcentaje, que es el 12%, al comprar alimentos, transporte o medicinas. ¿Qué ocurre con esto? Que el impuesto no distingue la capacidad económica, afectando proporcionalmente más a los hogares pobres. Esto se evidencia con el sistema tributario guatemalteco, que es regresivo y no responde de forma adecuada al principio de capacidad de pago. También hay un análisis de la Corte Suprema de Constitucionalidad que reconoce esta debilidad en el impuesto del valor agregado. En conclusión, podemos decir que en Guatemala los principios tributarios existen en la Constitución, pero en la práctica frecuentemente se privilegia a ciertos sectores económicos, los cuales rompen los principios de generalidad e igualdad. También se exige la carga, el peso fiscal sobre consumidores y pequeños contribuyentes. Se emiten normas o sanciones declaradas posteriormente inconstitucionales. Esto explica por qué académicos y jueces, incluso organismos internacionales, coinciden en que el sistema tributario guatemalteco no cumple plenamente con los principios de justicia, igualdad y capacidad de pago. En el siguiente ejemplo también podemos visualizar que se han dado casos donde una misma actividad puede ser grabada más de una vez, lo cual afecta al principio de no doble tributación, ¿verdad? Este principio pues busca evitar que el contribuyente pues pague dos veces por el mismo hecho generador, ¿verdad? Que sea un pago duplicado. Y en el siguiente ejemplo, pues vamos a hablar sobre el principio de confidencialidad, ¿verdad? La SAT pues tiene acceso a información financiera de todos los contribuyentes. Sin embargo, esta información debe ser protegida y utilizada única y exclusivamente para fines fiscales, ¿verdad? Cuando se amerite. Si se usa de forma indebida, se estaría violando este principio y afectando la seguridad jurídica del contribuyente. Entonces, aunque la ley dice que el sistema es justo, en la práctica todavía hay muchas brechas.
Por lo tanto, los principios tributarios no son solo conceptos teóricos ni figuras decorativas dentro del marco legal. Son límites jurídicos reales que existen para garantizar justicia, equilibrio y seguridad entre el Estado y los contribuyentes. Tengamos algo presente. Los principios tributarios son el límite del Estado y la garantía del ciudadano. Los principios tributarios solo funcionan si se aplican de manera correcta, en forma efectiva y equitativa, porque escrito no basta, debe cumplirse. Y ese sigue siendo el reto de Guatemala. No solo contar con principios tributarios bien definidos, sino garantizar su aplicación efectiva en la realidad.